Muchas veces se confunden un poquito con lo que son los consumos. En este video vamos a estar hablando un poco de ellos. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo con un video para aprender algo. Hoy no vamos a reparar, pero hoy vamos a aprender algo. Resulta que vamos a explicar lo que algunas veces muchos se confunden. Muchas veces yo recibo alguna pregunta o algún correo diciendo: Edgar, tengo un teléfono que lo conecto a la fuente y tenemos este consumo. Entonces, ¿qué puede ser? La verdad, no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos todos los consumos. Nosotros debemos de entender que cuando nosotros, luego vamos a pasar a ver unas placas por ahí para explicarles esto. Cuando nosotros conectamos la batería a nuestro teléfono, dependiendo del modelo, se genera una línea que se va a llamar VCC Main, ¿ok? O VDD Main en los iPhone 7 en adelante. Se va a generar una línea que se llama VBAT en algunos modelos. Y en los modelos más nuevos se va a generar una que se llama VDD Boost, ¿ok? Entonces, ya sea, vamos a poner acá del iPhone 6 y esto es del iPhone 7 en adelante. iPhone 7, perdón, VDD Boost no tiene el iPhone 7. Vamos a volver a hacer esto, ahí disculpen, que quería explicarles acá algo. Los del verde son iPhone 6 y 6S. 6 y 6S, 6 y 6S. Ahora, los de color azul son iPhone 7 en adelante, iPhone 7 en adelante, iPhone 7 en adelante. Lo que quiero explicar con esto es de que nomás yo conecte la batería de mi teléfono, en cualquier modelo se generan lo que son líneas principales. Eso quiere decir que si mi batería está cargada, yo la conecto, automáticamente se alimentan estas líneas. Y sobre estas líneas hay un montón de componentes, ¿ok? Un montón de componentes, condensadores, bobinas, circuitos, un montón de cosas colgadas en esa línea. Entonces, si yo conecto mi fuente y eso tiene un consumo sin encenderlo, no importa cualquier consumo que yo tenga, debemos de irlo a buscar acá. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tener que si yo conecto la batería, esto va a generar una línea que se llama VBAT. Y en esta línea VBAT pueden haber unos 5 componentes, ¿ok? Y luego esta línea se genera VDD Main o VCC Main, es la misma. Y sobre esta hay unos 70 componentes. Y luego esta va a llegar a un circuito que se llama Boost y se va a generar aquí VDD Boost o VDD Boost. Ok, entonces, ahora, si yo tengo una fuente y yo la conecto y esto se va, por ejemplo, yo tengo mi fuente en 4 voltios, 5 amperes y mi fuente nomás yo la conecto y se dispara, entonces yo tengo un corto, ¿ok? Yo tengo un corto en cualquiera, escuche bien, de estas líneas. Batería, main o boost, dependiendo del modelo. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Simplemente agarremos nuestro multímetro y toquemos aquí en escala de diodo ohms en continuidad y veamos. ¿Es batería? No. ¿Es VDD main? No. ¿Es VDD boost? Sí. Resulta que aquí puede haber tal vez un condensador que está a tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos lo que es nuestro multímetro, inyectamos tensión en la punta positiva y va a ir a calentar el culpable. Así de sencillo. Ahora bien, imaginémonos, y escuche bien esto y luego vamos a pasar a un ejemplo. Imaginémonos, vamos a borrar acá este círculo, este círculo, este círculo, este círculo, este círculo y esto. Y este condensador. Imaginémonos que resulta que yo tengo un consumo. Conecté mi fuente y se fue a 140 miliamperes. ¿Ok? ¿Dónde está el consumo? No sé. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, empecemos. Tocamos la línea de la batería con mi multímetro en escala de continuidad, diodo, ohms, lo que sea, y está ok. Toqué VDD Main y está ok. Toqué Boost y está ok. Pero Edgar, eso consume. Entonces, fíjese esto. Entonces debemos de entender que muchos componentes, imaginémonos que VDD Main alimenta acá al ICX.
Y este ICX tiene una línea por acá y este tiene un condensador que está en corto. Y como esta línea, nomás conecté la batería, me alimentó a mi circuito, lo que quiere decir que le llegó un voltaje a mi circuito. Ese mi circuito como que no digamos que empezó a cobrar vida, sino que está así como que le llegó su primer café de la mañana. Pero si este condensador está malo, va a generar que el circuito me genere un consumo, lo que va a ocasionar que como ese circuito es alimentado por una línea principal, me genere un consumo. Edgar, ¿y entonces cómo lo encontramos? Con mucha paciencia. Con mucha paciencia en decir, bueno, voy a alimentar mi teléfono y voy a empezar a aplicar Rosin en los circuitos que alimenta la batería y me fijo si esos circuitos calientan. Si hay un consumo es porque hay energía, ¿verdad? Hay energía consumiendo y la energía es calor. Tiene que haber algo que esté consumiendo, pero con mucha paciencia lo vamos a encontrar. Entonces entendamos esto. No importa si el consumo es un corto grande o el consumo es algo pequeño. Nomás sea un consumo inicial, un consumo que solo conecte la batería y mi fuente genera eso, tenemos un consumo o un corto en una de las líneas principales. Ahora es nuestra tarea irlo a encontrar. Es que la verdad yo no entendí tu dibujito. Entonces pasemos allá a lo que es el laboratorio y lo vamos a explicar. Entonces acá tengo unas placas, acá tengo 3 placas de las cuales vamos a estar haciendo esta pequeña demostración, ¿ok? Primero vamos a pasar acá a la computadora y vamos a abrir lo que sea. Vamos a abrir, por ejemplo, un iPhone 7 Plus y vamos a hacer lo que dibujamos acá en la placa. Cuando yo conecto la batería, estoy diciendo que nomás yo conecte la batería y si va cargada o mi fuente de poder, entonces acá vemos de que se alimentaron estos pequeños condensadores de acá y esta alimentación llegó a este circuito, a un circuito que se llama Tigris, alimentó a un condensador por acá y está alimentando a un MOSFET. Este MOSFET deja pasar la línea y se convierte, fíjese cómo se llama, PPBAT, acá abajo, y luego se llama BDD main o BDD main. Si este fuera un iPhone 6 o 6S, con lo que vamos a estar haciendo la demostración, sería BCC main, ¿ok? Entonces, fíjese todos los componentes que alimenta BDD main. Imaginémonos que este componente esté mojado, un ejemplo, y esta línea de alimentación esté tocando con tierra y por eso genere un consumo. Puede ser, o que esté mojado, o imaginémonos otro ejemplo. ¿Qué tal si este condensador, está en corto? Pone en corto al circuito y como el circuito es alimentado por una línea principal, entonces genera un consumo. Ahora, como es un iPhone 7 en adelante, dijimos que son 3 líneas principales. Entonces esto llega a un circuito que se llama Boost, el U2301. Y entonces aquí la línea pasa y se convierte en BDD Boost o BDD Boost y alimenta otra vez a varios componentes. Entonces, entendamos eso. La demostración que vamos a estar haciendo acá, la voy a estar haciendo con unos iPhone 6 y 6S y 6S Plus. Entonces, vamos a pasar acá a esto. Yo acá tengo las placas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer su alambre. Denme un minuto. Vamos a sacar acá que no había preparado el cable. Entonces, acá lo tenemos. Y lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente, ¿ok? Yo tengo por acá, voy a conectar esto a mi fuente, ¿ok? Acá, esto está encendido. Voy a encender mi fuente. ¿Ok? Ahí mi fuente ya está encendida, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer es, voy a conectar un teléfono. Este es un iPhone 6S. Lo conecto. Voy a encender mi iPower y fíjese por aquí, en estas letras color azul. Fíjese, yo lo conecto y ¿qué pasa? Ah, no tengo ningún consumo inicial. Esto no tiene consumo inicial. No se fije en el último número porque ese en realidad no importa. Entonces, yo no tengo ningún consumo inicial. Eso está bueno. Pero ahora, fijémonos en esta placa. Esta placa nomás yo la conecto y veamos lo que pasa. Fíjese en el consumo. 5 amperes. Vamos a apagar mi fuente. Lo voy a conectar y ahora lo voy a encender. Veamos.
se va por acá. Fíjese, tengo un consumo total de mi fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un corto inicial. Vamos a pasar acá a lo que es el iPhone 6S Plus. Este es un 6S Plus y vamos a ver. Entonces, el 6S Plus va a traer dos líneas principales. Resulta que yo conecto mi fuente y se alimenta batería. Puede ser batería que esté malo. ¿Qué tal si alguno de estos condensadores está mojado, este circuito está explotado, lo que sea? Luego llega un transistor, a un MOSFET. Ese MOSFET, si el corto pasa de ahí, es al otro lado, se va a calentar demasiado. Pero el corto no es ahí, el corto es más adelante. Entonces, este de batería pasa a VCC main y ahora fíjese todos los componentes que alimentan. Ahora puede ser cualquiera de todos estos, pero Edgar, ¿cómo sé yo entonces dónde está lo que es el corto? Bueno, ahí es ya nuestro trabajo. Vamos a agarrar nuestro multímetro, lo vamos a colocar en continuidad, ¿ok? Vamos a pasar al microscopio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a descartar la línea de la batería. ¿Cómo? Vamos a venir y vamos a tocarla en continuidad, la línea positiva. Toquemos. Esta línea no suena a tierra, no tiene continuidad a tierra, por lo tanto no es esta línea. Pero ahora veamos, yo sé que por ejemplo este condensador, vamos a ver, vamos a pasar acá y vamos a ver, este condensador que está acá es VCC main. Ahora toquemos lo que es VCC main y veamos si es ahí el corto. Tocamos, tierra, tierra. Eso significa que mi corto está en VCC main. Ahora, yo tengo que empezar acá, ¿verdad? Yo tengo que empezar acá y lo que tengo que hacer es inyectar tensión y ver este sector de acá, este sector de acá. Le voy a dejar acá un video de cómo inyectar tensión. Es lo más fácil que hay. Y sectorizo mi placa y empiezo a buscar por cortos. ¿Ok? Esto es un corto. Ahora, veamos el otro ejemplo. Yo tengo por acá otra placa. Este es un iPhone 6S. Yo vengo y lo voy a conectar. Lo conecto. Voy a encender mi fuente. ¿Qué tengo? Tengo un consumo de 134 miliamperes. Solo conecté la fuente. Ok, entonces ya sé, tengo que ir a medir las líneas principales para saber dónde está. Entonces vamos a pasar al microscopio y miramos. Ya sabemos que podemos tocar la línea de la batería. Vamos a ver. Ok, esta no es. Ok, entonces tiene que ser VCC main. Ya sé que este condensador es de VCC main. A ver, toco. No suena a tierra. Edgar, ¿qué está pasando? No suena a tierra, pero si yo estoy viendo acá que nomás yo lo conecto, esto me genera un consumo aquí de 134 miliamperes. ¿Qué puede ser entonces? ¿Quién puede estar generando ese consumo? Como lo explicaba acá, vamos a pasar a dibujar esto. Resulta que yo tengo un teléfono que yo conecté mi fuente y se generó BAT. Solo voy a poner así, BAT. Luego esto pasó un circuito por acá y un MOSFET y ahora se llama VCC main. Y ahí acabó, ¿verdad? Ahora, si fuera un iPhone 7, yo tengo que ir a medir otra línea porque va a ser un bus y aquí puede haber VDD bus. Entonces, en el primer ejemplo, nosotros tocamos acá esta línea y sonó a tierra. Eso quiere decir que el corto está ahí. Simplemente tenemos que ir a inyectar una tensión y buscarla. Ahora, si hubiese sido un teléfono nuevo, yo toco VCC main, no suena, pero toco VDD bus y suena a tierra, continuidad a tierra, entonces el corto está en VDD bus. Espero no me confunda con VDD por todos lados, ¿ok? Ahora, este ejemplo, el ejemplo número 2, resulta que vengo yo, toqué batería y está ok. Toqué VCC main y está ok. Pero yo le estoy diciendo que este VCC main alimenta por acá a unos 70 componentes. ¿Qué tal si entre uno de esos 70 componentes alimenta a un IC X, que este IC tiene una línea externa
que está en corto, lo que ocasiona que me genere un consumo en este IC, y como este IC es alimentado por una línea principal, entonces me genera un consumo. Y veamos que ese es el ejemplo que yo tengo acá. Si pasamos acá, ¿qué hice yo? Quebrar un códec del audio. Quebré un códec del audio para generar un consumo inicial y hacer esta explicación. Entonces voy a apagar mi fuente y lo que hago acá es, vamos a agarrar un poco de Rosin. Imaginémonos que ese códec del audio no estuviera quebrado, sino que simplemente estuviera una línea externa en corto, o simplemente ese códec del audio estuviera malo. Entonces lo voy a conectar y ahí me generó un consumo a la fuente. Fíjese, 150 miliamperes. Entonces poco a poco vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito más. Es un consumo muy mínimo, pero ¿qué empieza a suceder? Empieza a suceder que poco a poco, ¿ok? Ese circuito se empieza a, en este caso, a descongelar. Vamos a esperar un ratito más. Ok, no sé si alcanza a ver que por aquí ya se empezó a descongelar un poco. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cómo un circuito que es alimentado por una línea principal nos puede generar un consumo. Entonces, lo que quiero que aprenda con este video es, no importa el consumo que tenga, pero si usted nomás conecta la batería, usted puede tener un corto inicial en cualquiera de las líneas principales o puede tener un consumo inicial generado por un componente que es alimentado por esas líneas. Eso es lo que yo venía a enseñarle en este video. Espero no lo haya confundido más, espero haya aprendido. Coménteme aquí abajo si la explicación entendimos. Coménteme aquí abajo qué más le gustaría aprender y eso me da a mí ideas para nuevos videos. Así que esto es todo por este video, espero lo disfruten, compártalo siempre, deje su like, que eso es lo que nos ayuda para que YouTube le muestre este video a muchísima más gente y crezcamos esta hermosa comunidad. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.